Soy Dean Braxton y tengo una historia de morir e ir al cielo. Trabajaba en la zona de Seattle para el condado de King y era supervisor en el Departamento de Libertad Condicional de los Tribunales de Menores. Me encantaba mi trabajo. Me gustaba trabajar con adolescentes. Solía decir todo el tiempo que lo haría hasta el día de mi muerte. Y entonces, el 5 de mayo de 2006, morí. Acabé con cálculos renales. Las piedras estaban atascadas en el lado derecho. Ya había tenido cálculos renales antes, así que sabía lo que era un cálculo renal. Al principio, pensé que podía esperar a que se me pasara y que el dolor desaparecería. Pero en esa ocasión no desapareció. Recuerdo que ingresé en urgencias tranquilo, porque sabía lo que iban a hacer. Ya me habían operado antes y sabía que me llevarían a una habitación. Me darían morfina y el dolor desaparecería. También tenía una infección renal, así que me dieron antibióticos para esa infección. Decidieron que me quedaría toda la noche y me operarían. Así que me quedé ingresado toda la noche y me dieron antibióticos para la infección. La operación del día siguiente fue bien. Rompieron los cálculos, pero también descubrieron que yo era una de esas personas a las que los antibióticos proporcionados no habían hecho efecto para detener la infección. Así que, cuando rompieron los cálculos, entraron en mi torrente sanguíneo y desarrollé lo que se conoce como sepsis. Todo mi cuerpo empezó a fallar, incluyendo el corazón y los pulmones, según los informes médicos. Me consideraron clínicamente muerto durante 1 hora y 45 minutos. Pero una de las cosas que me sorprendió fue que, incluso mientras dejaba mi cuerpo moribundo, sabía que me estaba muriendo. Me sorprendió la ausencia de miedo que experimenté. Renací como cristiano y sabía que al morir, uno va al cielo. Lo esperaba con ansias, incluso al darme cuenta de que me estaba muriendo. Me dije a mí mismo, me estoy muriendo. Me voy a casa. Recuerdo abandonar mi cuerpo y salir rápidamente a través de los pisos del hospital, ascendiendo hacia el cielo azul y luego acelerando a través del espacio exterior. Siempre trataba de entender la velocidad de todo el proceso. Leía la Biblia y recuerdo haber leído un pasaje que describía la separación de los cuerpos y la presencia del Señor, y podía decir que eso era todo. Eso fue todo. Eso fue lo que pasó. Me movía a una velocidad que podría describir como más rápida de lo que una persona podría pestañear. En el instante en que el párpado superior golpeó al inferior, ya estaba en el cielo. Así de rápido fue como entré en ese reino. Recuerdo ver ante mí una luz al final del túnel, porque la zona estaba oscura pero iluminada. No era una luz típica al final de un túnel. Para mí, parecía más una ventana. No afirmo que fuera una ventana, pero es la mejor manera en que puedo describirla. A medida que me acercaba a esa ventana, recuerdo que la atravesé y me sentía bien. No había nada malo. Era paz. No había nada que me perturbara. Nada que me pusiera nervioso. Lo que más me impactó fue darme cuenta de lo fuera de lugar que me sentía antes de la experiencia, porque al entrar, sentí que era bienvenido allí. Todo en el cielo era acogedor. No solo hablo de Dios Todopoderoso, Jesucristo o el Espíritu Santo. Digo que todo en el cielo parecía estar feliz de que yo estuviera allí, y lo percibí mirando todo a mi alrededor. Allí había árboles. Los árboles me daban la bienvenida. Miré las flores y vi que también me daban la bienvenida. Estaba encantado de haber llegado. Era una de las cosas que más deseaba, y ni siquiera sabía que ese deseo estaba dentro de mí hasta que llegué allí. No es que quisiera simplemente estar en el cielo. Quería ver a Jesucristo cara a cara. Eso era lo más importante para mí. El cielo no es el cielo sin el Padre y Jesús. El cielo no es solo un lugar, es una persona con la que deseas estar. De repente, atravesé un bosque, con árboles extendiéndose ante mí. Sabía que Jesucristo estaba al otro lado de esos árboles. Recuerdo pensar que tenía que cruzar ese bosque para descubrir dónde estaba muerto. Mientras avanzaba entre esos árboles que se abrían ante mí, sentí que los árboles a ambos lados decían, «Va a ver al Rey, va a ver al Rey». Eso es lo que sentí que decían.
Mi deseo más profundo era que el Rey fuera Jesús. Así que me enfoqué más que nada en estar donde Él estaba. A medida que cruzaba, recuerdo llegar a un lugar claro, un espacio amplio y abierto, donde vi a Jesús. Estaba a mi izquierda, mirando a muchos ángeles y a lo que yo llamaría redimidos, gente que había estado en la tierra, la dejaron y fueron al cielo. Puedo recordar acercarme a Él y verlo. Lo primero que hice no fue levantarme ni acercarme directamente, sino ponerme de rodillas y manos, observando sus pies mientras Él dirigía su atención hacia la multitud ante Él. Eran millones, miles de millones. Mientras miraba a sus pies, levanté la cabeza para ver parte de sus piernas, sin llegar a ver su rostro en ese momento. En ese instante, todo lo que pude expresar fue: «Lo hiciste por mí». Internamente, todo en mí sabía que la única razón por la que estaba en el cielo era por Jesucristo. ¿Estaba tan agradecido en mi ser por lo que había hecho por mí? La única respuesta que podía dar era decirle gracias, repetidamente. Así que le expresé mi gratitud. Mientras le daba las gracias, me detuve y reflexioné. La única razón por la que estoy aquí es gracias a lo que Él hizo. Aunque sabía mentalmente que lo hizo por todos, lo asumí de una manera tan profunda que no solo murió en la cruz para que yo pudiera estar ahí, sino que también creó todo el cielo solo para mí. No quiero decir que estuviera siendo egoísta, porque no era así, pero allí sentí que lo había hecho solo por mí. Así que empecé a mirar su cuerpo, desde los pies hasta los tobillos. Los tobillos me asombraron. Vi sus pantorrillas, me amaban. Vi sus rodillas, también me amaban. Todo lo que veía de Él me amaba, sus brazos, sus ojos, su rostro. Luego llegué a su cara y me miró. Esta es una de las experiencias que persiste hasta el día de hoy y a la que regreso de vez en cuando. Me miró como si nunca le hubiera desobedecido en toda mi existencia. Esa mirada realmente me impactó. Luego reflexioné más tarde y recordé que cuando Dios perdona, también olvida. Incluso en la Biblia, en Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, se menciona que cuando Dios perdona, si lo hace, es como si nunca hubieras pecado. Experimenté esa mirada de Jesús. Sabía que Él es un ser eterno, que nunca morirá. Mi cuerpo puede haber muerto, pero yo, la persona real dentro de este cuerpo, nunca morirá. El amor que Él tenía por mí no tenía fin. Después de ese encuentro con Él descargó algunas cosas dentro de mí, lo describo como descargar algo en un ordenador. Me miró y me dijo: «No, no es tu momento. Vuelve así». Esa fue su instrucción. Yo estaba de acuerdo con ello, y recuerdo que no atravesé las fuerzas para regresar al punto donde entré en el cielo. Pasé por encima de ellas, como si estuviera volando sobre ellas. No es que realmente volara, más bien era como si quisiera estar a unos 3 metros sobre la superficie. Puedo describirlo mejor diciendo que era similar a cuando Jesús caminó sobre el agua. Y no experimenté miedo alguno, subí tan alto como quise, pero recuerdo pasar por encima de los árboles y regresar a ese lugar. Cuando llegué al punto donde iba a salir, no había una puerta allí. Simplemente se abrió y salí. Era como si supiera que al dar el siguiente paso saldría de ese reino. Recuerdo estar allí un rato y sentir que mi cuerpo no estaba preparado. No estaba preparado. Estaba tan agradecido de que no estuviera listo. Así que me di la vuelta y dije: sí, el bosque estaba frente a mí y sabía que Jesús estaba al otro lado de las fuerzas, pero sentí que podía ir a la izquierda del bosque. Mientras lo hacía, toda la creación irradiaba alegría. Vi montañas que se movían como las olas del mar, pero eran montañas. Solo pensé: «Oh, esto es tan maravilloso». Lo disfruté porque pensé que me quedaría. Sabía que tenía que regresar a Jesús, así que volví a Él y me puse a su lado. Por alguna razón, me fui detrás de Él y volví a la posición en la que estaba la primera vez. Me incliné de nuevo ante Él, y entonces Él compartió más cosas conmigo. Habló más sobre ese lugar, y recuerdo la luz que emanaba de Él. No lo mencioné la primera vez, pero esa gran luz me envolvía.
Después de ese compromiso, Él me miró de nuevo. Me miró con esos ojos amorosos y me dijo de nuevo, «No es tu hora». Empecé a volver por segunda vez, volví a pasar por encima de los árboles y llegué al borde donde entré. Necesitaba dar un paso más para salir, pero de repente sentí que mi cuerpo no estaba preparado. Pensé, sí, me quedo. Esa vez fui a la derecha de esas fuerzas en lugar de ir a la izquierda. Vi y experimenté muchas cosas grandiosas. Parecía que ese lado estaba más relacionado con líquidos como agua, mares y ríos. No sé por qué todo estaba en ese lado, pero los azules eran más azules y los colores eran más vibrantes de lo que puedes imaginar. Viajé y vi a los santos, muchos animales diferentes. Había muchos animales en el cielo. Luego volví al lado de Jesús. Eso fue asombroso. Siempre estaba allí, pero no sé por qué no lo reconocí. Estaba ahí de nuevo. Volví al mismo lugar donde estuve con Jesús mirando sus pies. Miré hacia arriba y vi a mi familia al otro lado. Vi a mi abuela María, de pie delante. Ella estaba con un grupo detrás y delante de ella, generación tras generación, de todos los que se conectaron con Jesucristo en la tierra. Vinieron a saludarme, y ahora sé que estaban allí la primera vez y la segunda vez que estuve con Jesús. No me enfoqué en ellos en absoluto, principalmente me concentré en Jesús. Pero esa vez, por alguna razón, primero me concentré en Jesús y luego en ellos. La gente a veces pregunta, ¿cómo eran? Es difícil describir a la gente en el cielo porque no hay tiempo, pero les digo que eran resplandecientes, con sonrisas llenas de pura alegría. Pensé, wow, tengo que ver a toda mi familia en el cielo sonriendo. Nunca había visto eso en la tierra, disfrutando tanto los unos de los otros. No sabía que la familia era así en el cielo. Pensaba que todos éramos la familia de Dios y que nos veríamos, y eso sería todo. Pero la realidad es que la familia es importante para Dios, y entendí que había personas que no creían que estarían allí. Pensaban que no irían al cielo porque no cumplían los criterios que yo tenía para ellos. Cumplían con los criterios de Dios, pero no con los míos. En nuestra creencia, cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el criterio que Dios requiere. Así que ahí estaba. Mi familia vino a saludarme y Jesús compartió mucho conmigo. Experimenté lo que es estar en el cielo, con toda la congregación alabando y adorando a Dios. Pero de repente Jesús me miró con firmeza y me dijo, «No es tu hora, regresa». Sentí como si toda la creación se apartara de mi camino. Entonces dijeron, «Él no estaba hablando de mí, sino de ti». Me sentí como un soldado, recordando mis días en la Fuerza Aérea. Jesús insistió en que necesitaba estar aquí más de lo que yo quería estar allí. Mi abuela Mary, presente en el cielo, me instó a llevar a tantos de nosotros como pudiera cuando regresara. Se refería a mi familia en la tierra. Incliné la cabeza ante Jesús, pasé por encima de esos árboles celestiales y regresé al borde del cielo. Di un paso, volví a este reino y me sentí triste, como un bebé llorando desconsoladamente. Recuerdo que entré en la habitación del hospital, revoloteando sobre la cama donde estaba el cuerpo. Tuvieron que dejar de trabajar en mí y empezar a guardar las cosas. En ese momento, el médico incluso mencionó que estaba a punto de firmar el certificado de defunción. Recuerdo que no sé por qué hice eso, pero observé mi propio cuerpo desde arriba, lo contemplé detenidamente, me acerqué flotando y me cerní sobre él. Luego, giré y regresé a mi cuerpo, justo cuando los médicos se apresuraban. El monitor cardíaco emitía pitidos constantes y rápidamente me intubaron, me metieron el tubo por la garganta. Supongo que conoces cómo va todo eso. Aunque no quería regresar, sentí como si algo dijera, «Te necesito más allí que aquí». ¿Cómo cambié? Ahora veo las cosas desde una perspectiva eterna. Mi comprensión de las cosas no es la misma que antes, no me aferro a las cosas de la misma manera. No es que sea indiferente, porque sé que son necesarias en este mundo, pero si se van, no me consume la tristeza. Mi esposa podría contar más sobre los cambios, ya que ella presenció la transformación después de mi experiencia cercana a la muerte. Esta es la historia que comparto contigo hoy, y podría extenderme mucho más.
pero espero que hayas disfrutado escuchándola. Ha sido un placer compartirla.